Deseando que la bendición del Señor esté reposando sobre cada uno de los que están oyendo este audio. Deseamos considerar en esta mañana algunas porciones de la palabra de Dios que hacen referencia a la entrega del Señor Jesucristo, principalmente aquella noche y aquel día en el cual Él murió por nuestros pecados. Dice en Mateo capítulo 26 y versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Más adelante, en el capítulo 27, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En el mismo capítulo, pero entonces el versículo 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y por último, leamos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor siga añadiendo bendición con la lectura de su palabra. Amén. Los versículos que hemos leído en esta mañana tienen en común la referencia a la entrega del Señor. En el primer versículo, o la lectura que tuvimos, es Judas entregando al Señor, a los principales sacerdotes. Después leímos de los principales sacerdotes entregando al Señor Jesucristo en manos de Pilato. Y luego leemos a Pilato entregando al Señor Jesucristo al pueblo para que hiciesen con ellos lo que quisiesen. Y por eso Él lo dio a los soldados que iban a ejecutar la orden de la crucifixión. Y sabemos a través de la Biblia que cada una de estas personas que entregaron al Señor Jesucristo lo hicieron con un motivo. El caso de Judas es un caso triste, uno que anduvo con el Señor, que experimentó una relación muy cercana al Señor Jesucristo, pero que sin embargo se acrecentó en su corazón una avaricia, amor por el dinero. Y su amor por el dinero, además de que la Biblia dice que era ladrón, le llevó a él a conspirar contra el Señor, traicionándole vilmente. Y nos relata el Evangelio que él se acercó a los principales sacerdotes sabiendo que ellos tenían el deseo de apresar al Señor, pero que no habían encontrado ninguna oportunidad. Él mismo se acerca a ellos para ofrecerse de entregar al Señor en la primera oportunidad. Y él dice: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré.
y acordó con ellos por 30 miserables monedas de plata. Y aquella noche que hemos leído en el Getsemaní, después de haber cenado allí en el aposento alto, Judas salió y dice la Escritura que fue a buscar a aquellos que iban a apresar al Señor. Y él los guió a aquella turba que con palos, con cadenas y piedras tenía la intención de apresar al Señor. Y dice la Biblia que cuando él se acerca, el Señor Jesucristo le ve y le dice: amigo, ¿a qué vienes? Y él había puesto una señal que al que él besare, decía Judas, ese es, prenderle. Y por eso él se acerca al Señor sin responder aquella pregunta y le besa. Y el Señor le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Realmente la Escritura nos hace entender que lo que motivó a Judas a entregar al Señor era su codicia, su avaricia, el deseo de obtener ganancia por aquello. Y lamentablemente eso fue para su condenación. El Señor Jesucristo entregado por avaricia. Pero lo que había en el corazón de los principales sacerdotes era un sentimiento también muy vil. Dice la Biblia que ellos se habían reunido con el propósito de matarle, de condenarle a la muerte. Y tuvieron aquel consejo aquella noche. Y cuando recibieron de manos del traidor al Señor, hicieron un juicio amañado con la intención de condenarlo. Ya ellos habían determinado la sentencia: es reo de muerte. Y llegado la mañana, después de haberle escarnecido y haberle juzgado ellos con ese juicio religioso aquella noche, en la mañana de aquel día le entregaron atado a Pilato. El deseo de ellos era que Pilato decidiera o ejecutara la sentencia de muerte. Ellos decían: si no fuera malhechor no te lo hubiésemos traído. Pero la Biblia nos dice que Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Otro sentimiento tan vil, la envidia, llevó a aquellos hombres a entregar al Señor en manos de Pilato, con el ardiente deseo en su corazón de que Pilato ejecutase al Señor Jesucristo. Ahora Pilato te recibe de manos de ellos al Señor. Él sabe que es inocente. Él sabe que ningún delito de muerte había en él. Sin embargo, sabiendo él eso y siendo él el juez que debía determinar o la libertad o la culpabilidad del Señor, él llega a la conclusión: no hay delito en él. Lo soltaré, le azotaré y le dejaré ir. Pero ellos le dijeron: si a él suelta, no eres amigo del César. Y parece que estas palabras infundieron en él un temor. Y no se atrevió a soltar al Señor, sino que dice la Biblia que él le entregó en manos de ellos. Él lo entregó a la multitud para que hiciesen lo que ellos pedían, que era: crucifícale, crucifícale. Y uno entiende que lo que llevó a Pilato a entregar al Señor de esa manera fue su propia cobardía. Qué lamentable el leer esto. Uno sabe que cada uno de ellos tiene responsabilidad sobre lo que hicieron y la decisión que tomaron. Sin embargo, cuando uno lee más allá, uno tiene que expresar como el poeta: no hubieran podido tomarle así.
Si el Señor Jesucristo no se hubiese dispuesto para ser entregado en manos de pecadores, Él lo había anticipado a sus discípulos que era necesario que así se cumpliese, que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de los principales para ser condenados a muerte y entregado en manos de gentiles para ser muerto y crucificado. Pero cuando uno llega a leer las Escrituras, entendiendo la razón por la cual Él tuvo que morir así, el apóstol Pablo, y llegamos a la misma conclusión que él, que el Señor Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Qué maravilloso entender que el Señor Jesucristo fue entregado según el anticipado y determinado consejo de Dios, pero que en sí tuvo implícita una voluntad propia, la voluntad del Señor, de entregarse él mismo, de darse a sí mismo sin reserva. Y el motivo de su entrega fue su amor para con nosotros. Fue una evidencia tangible de cuánto nos amó, que estuvo dispuesto a dar su propia vida, rendirla cual ofrenda de sacrificio por nuestros pecados allí en la cruz. Y por eso tenemos la certitud de que el Señor Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Qué maravilloso es saber esta verdad, que no hubieran podido ejecutar sus deseos ni darle muerte si Él a sí mismo no se hubiese entregado, si Él no se hubiese humillado hasta ese punto de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Somos el objeto de ese amor. Hemos sido así amados por Él de tal manera que Él dio su vida por nosotros. Qué maravilloso es saber que Él se entregó por mí. Y en esta mañana es un día propicio para agradecerle de todo corazón todo lo que Él estuvo dispuesto a entregar por amor a mi alma. Y decir como el poeta, es todo pobre, todo rey. ¿Qué daré a cambio de tan grande amor? Uno expresa como el poeta, toma, oh Señor, mi corazón. Que el Señor nos ayude en esta mañana a seguir considerando que Él se entregó por nosotros. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.